listos para los bautizos. Tenemos visita el próximo domingo, un buen amigo, un excelente amigo, un buen hermano, pastor de aquí de la ciudad, estará con nosotros compartiendo la palabra. Y ya también a unos días de cara a cara, nos vamos el fin de semana los jóvenes a visitar a una congregación hermana aquí cerca. Nada más los jóvenes nos vamos, Y bueno, todo va a estar padre, tenemos mucha actividad, estamos cerrando el año prácticamente bien bendecidos. Así que si alguien está inscrito en el cara a cara y no se ha puesto bello y hermoso, ¿verdad? Con lo de su nota, pues por favor, porque ya nos están pidiendo los ingresos por allá desde Guadalajara para todo lo correspondiente. Tienes la palabra ya abierta, Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Acompáñame, Juan capítulo 1. Y vamos a leer el verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Amén? Dice la palabra de la siguiente manera, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñame. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Una vez más el 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Puedes ocupar tu lugar. Ya hemos pedido al Señor que nos ministre en este momento con su palabra. Y yo quiero hablar de lo que aparece aquí en el versículo 14. Dice que Él estaba lleno de gracia. Y luego el verso 16 dice que de Él bebemos, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así que hoy vamos a hablar de esta palabra, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Quiero tocar tres palabras muy importantes. La primera de ellas es misericordia. La palabra misericordia muestra la compasión de Dios. Pero la compasión solamente es el sentimiento, es el deseo, es el pensamiento. Muchas veces nosotros podemos tener compasión de alguien, ¿verdad? Pero nuestra compasión se queda solamente en compasión y se reduce. La compasión de Dios se aumenta, la nuestra se reduce. Nuestra compasión muchas veces se reduce a simple lástima, ¿verdad? A ver a alguien con su necesidad, decimos, pues ni modo, pobrecito, pues Dios lo bendiga, Dios lo ayude, yo no puedo hacer nada por él. Así que nuestra compasión se reduce, mientras la compasión de Dios se aumenta, se crece y se vuelve misericordia. La misericordia es cuando ya se rebasa del pensamiento, del deseo, del sentimiento y se lleva a la obra. Y entonces vemos que Dios tiene misericordia, y a la misericordia se le agrega entonces el favor de Dios. ¿Qué es el favor? Es la palabra gracia, ¿me entiendes? Y entonces dice aquí que este verbo Jesús, porque el verso primero del capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero luego el 14 habla de Jesús y dice: aquel verbo fue hecho carne. Jesús, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego está ahí cerrado entre paréntesis: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de gracia, siempre tenía gracia, y dice que gracia abundante, y entonces dice que derramaba gracia sobre gracia, el favor de Dios. La palabra gracia, su definición más cercana es el favor inmerecido de Dios, el favor inmerecido de Dios. Quiero que vayamos a una cita más para entrar al tema. Vámonos a ir al libro de Lamentaciones de Ezequiel, el libro de Lamentaciones en el capítulo 3.
Lamentaciones 3. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones, ya lo estoy cambiando, es de Jeremías. Ya le estoy atribuyendo otro autor. Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3 y el versículo 22. Es un pasaje que tenemos muy conocido, pero dice este pasaje, vamos a leer el 22 y 23. 3, 22 y 23 de Lamentaciones. Dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, que si Él no interviniera con misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Consumidos porque por la ira de Dios, no, consumidos por nuestros propios pecados. El pecado trae consecuencias. El pecado nos arrastra a la ruina, a la desgracia. El pecado nos arrastra al fracaso, a la muerte. No es porque Dios quiera castigar el pecado, es que siempre nuestras acciones van a generar reacciones. Siempre va a haber un resultado de lo que nosotros pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. Y cuando esto está obrando en el pecado, entonces aquello nos lleva a la destrucción. Por eso dice aquí: por la misericordia de Jehová. Así que la compasión se vuelve misericordia y la misericordia desata la gracia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, nunca declinaron, nunca quitó Él sus misericordias. Dice el 23 que son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Dios es fiel, no es fiel a ti, porque si fuera fiel a mí, entonces Él sería esto algo equiparable. O sea, si yo soy fiel, Él es fiel; si yo soy infiel, Él es infiel conmigo. No, pero dice que grandes son sus misericordias, son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. ¿A qué es fiel Dios en primer lugar? Sí es fiel a tu vida, pero Dios es fiel en primer lugar a su propia palabra, a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho. Y si Él dice que va a renovar las misericordias sobre tu vida, Él las va a renovar. No por tu comportamiento, no porque lo mereces, sino porque Él no puede negar su palabra, no puede negar sus hechos y sus obras. ¿Sí? Entonces, vamos a volver en un momento más ahí al libro de Lamentaciones, pero te quiero llevar donde vamos a centrar este mensaje, al libro de los Romanos en el capítulo 6. Me encanta este pasaje del libro de los Romanos, es uno de mis capítulos favoritos. Romanos capítulo 6. Yo le estaba diciendo que vamos a analizar 4 palabras en esta noche. La primera de ellas es la palabra misericordia. La otra es la palabra compasión, que ya estuvimos hablando un poquito de ello. La tercera sería gracia, pero la cuarta sería la palabra pecado, porque mira cómo lo relaciona aquí en este capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Dice este pasaje: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, se contesta a sí mismo, el verso 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora déjame, te quiero leer este mismo pasaje en una versión diferente. Esta versión es la nueva traducción viviente. Dice este mismo pasaje que leímos, verso 1 y 2 de capítulo 6 de Romanos, dice así: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Y dice el verso 2: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Es el mismo pasaje, pero en una traducción diferente, la nueva traducción viviente. ¿Qué estamos viendo aquí? El propósito de Dios y el propósito de Pablo al hablar a los romanos es que estos fueran una iglesia
donde el fluir del Espíritu Santo, donde el fluir de la bendición y la gracia de Dios no se interrumpiera. O sea, la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios, es el bien de Dios, son los dones de Dios derramándose, es la lluvia celestial, es el cielo abierto, como le querramos llamar, a fin de cuentas es lo mismo. Ahora, ¿cómo hago yo que la gracia aumente o que la gracia se reduzca? Ya no es solamente por el corazón de Dios, ya no es solamente por su buena voluntad, ahí ya intervenimos nosotros. Sí. Para que Dios tuviese compasión de mí, yo no tuve que haber hecho nada. Para que Dios mostrase su misericordia, yo no hice nada. Pero para que el favor de Dios aumente sobre mi vida, ahí sí tengo que hacerlo. Sí. Ahí sí tengo que hacerlo. Y entonces es lo que vamos a estar tratando en esta noche. Voy a tratar de no tardar mucho, de ser lo más breve posible con la prédica, pero que sí sea concisa la palabra en esta noche. Lo que estamos viendo entonces aquí en la palabra de Dios es que Dios quiere aumentar su gracia sobre nuestras vidas. Ahora, yo y tú estaremos de acuerdo con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con Dios? Él quiere aumentar su gracia sobre nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te interesa el tema? Dios quiere aumentar su gracia, su favor sobre nuestras vidas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora sí, creo que por primera vez nos ponemos plenamente de acuerdo con Dios. Queremos que Él aumente su favor sobre nosotros. ¿Amén? Yo pensé que sí iban a... Amén. Sí. No, que Dios aumente su gracia. Ahora, ¿qué es lo que está tratando? La cuarta palabra aquí, y no menos importante de hablar y de tratar, es la palabra pecado. ¿Cómo definimos el pecado? El pecado es la infracción o la desobediencia al mandato divino, ¿sí? El mandato de Dios. Y Cristo fue tan bueno, tan bondadoso con nosotros. Él vio las siguientes generaciones después de Él y dijo, no se las voy a poner complicadas, se las voy a poner bien fácil, bien sencillo. Al pueblo antiguo, al pueblo hebreo, al pueblo judío, cuando les dio mandamientos y leyes, les complicó la vida, ¿sí? ¿Y sabes por qué les complicó la vida? Porque eran un poquito cabezones, con respeto de nuestros hermanos hebreos, pero eran un poquito cabezones. Y Él dijo, en el futuro, los que vienen después, esos no van a ser renegados, no van a ser rebeldes, van a ser personas de corazón abierto, dispuestos, sinceros, sencillos, y van a captar la palabra. Y entonces a ellos les dejó mandamientos y leyes, ordenanzas, estatutos y decretos, y era un sinfín de requerimientos para poder vivir a una vida santa, como Dios estaba queriendo que su pueblo viviera en santidad. Pero luego en el Nuevo Testamento Jesús habla y dice, ahora les voy a dejar dos mandamientos principales. Dos mandamientos principales. Y si cumples uno, estás cumpliendo el otro. Y dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿De veras lo amas? A ver otra vez. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Cómo lo amas? Yo me pregunto, ¿cómo lo amas? ¿Cómo amamos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo amas a tus hijos? ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo amas a tu suegra, verdad? A tu suegro. ¿Cómo amas al vecino? ¿Cómo lo amas? ¿Verdad? Demostrándole a través de sentimientos, palabras, acciones, siempre detalles, ¿verdad? A las esposas hay que no solamente amarlas de palabra, hay que amarlas con detalles, ¿verdad? Para que se sientan halagadas. Y los esposos dicen, amén. Uno más uno, ¿verdad? Los demás están dormidos o qué, ¿verdad? ¿Cómo mostramos el amor a nuestros seres queridos? Pues con sabiendo qué les agrada, qué les
les apetece, qué les gusta, ¿verdad? Dicen que a los hombres nos enamoran por el estómago, ¿verdad? Así que si la esposa cocina rico, entonces se está enamorando al esposo, ¿verdad? A la esposa es por los ojos, ¿verdad? Por la vista, así que llévala a la tienda de vez en cuando, que vea en los aparadores, que vea los vestidos, que vea el calzado y dile, mi amor, tienes crédito, tienes chequera abierta, ¿verdad? Y entonces la esposa sabe, wow, cómo me ama mi esposo. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Y Él mismo nos dice cómo le debemos amar. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿sí le amamos así? ¿O solamente tratamos? Porque dice que le debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así es como debemos amar a Dios. Si no lo amas así, entonces tenemos una buena tarea. ¿Entiendes? Dice con todo. O sea, a Dios no le podemos amar a medias. Porque si le amamos a medias, entonces no le amamos. Tiene que ser con todo nuestro corazón. ¿Sí? Cuando viene aquel hombre, que hablábamos hace días de él, dobla su rodilla, hinca su rodilla, maestro bueno, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Jesús entonces lo lleva a esta confrontación. Quería ver si amaba a Dios como enseñaba el mandamiento, con todo. Pero ¿sabes qué demostró este hombre? Que no era cierto, no amaba a Dios con todo. Porque cuando vino la palabra, se dio la media vuelta y se fue triste. Porque no estaba dispuesto a amar a Dios y amar su palabra y obedecer su palabra con todo. Y luego dice el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es bien sencillo. Ama a tu semejante, a tu prójimo, como te amas tú, como te amas a ti mismo. O sea, en otras palabras, lo que quieres para ti, practícalo. No solamente se lo desees a tu prójimo. Y luego le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tu semejante. Tu semejante, ni siquiera tu amigo, ni siquiera tu hermano, ni siquiera tu familiar. Tu semejante, cualquier persona es tu prójimo. Y entonces, como quieres que te hagan a ti, como quieres que te tratan a ti, así trata y así haz con los demás, y entonces cumplirás. Dice Jesús, aquí se resume, aquí se cumple toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Qué bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no la complicó, dijo, mira, bien fácil, ¿para qué nos quebramos la cabeza? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cómo los cumplo? Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como tú quieres que te amen y como tú te amas a ti mismo. Y ahí se cumple y se resume todos los mandamientos. Y entonces, aquí viene la pregunta de Pablo a los romanos. ¿Nosotros qué haremos? ¿Qué diremos? ¿Cómo nos posicionamos ante esto? ¿Seguiremos caminando en el pecado? ¿Vamos a aferrarnos al pecado? ¿Qué es el pecado? La desobediencia, la infracción a la palabra, los mandamientos de Dios. Y ya te los puse bien fácil, nada más son 2. ¿Entiendes? Nada más 2. Viene aquel hombre y le dice, ¿qué haré? Y él le dice, por los mandamientos, ¿sabes? Honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etc. Y dice, todo lo he guardado en mi juventud, ¿qué más me falta? Él sabía que algo le faltaba. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Ahora yo me pregunto, ¿a nosotros nos hará falta algo? ¿O estaremos cumpliendo a cabalidad? Y si nos hace falta algo, pues aquí estamos en el lugar apropiado, delante del Señor. Aquel hombre vino a Jesús y le dijo, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, ¿qué más le faltaba? O sea, yo me pregunto, ¿me faltará algo, Señor? ¿Tú te preguntas lo mismo? Porque nos puede contestar en esta hora. Ahora aquí lo que dice Pablo es algo bien sencillo. Dios quiere que su favor, su misericordia, su gracia, su bendición sean abundantes sobre tu vida. Lo mismo que tú y yo queremos. Pero él pregunta y dice, entonces, para que esto suceda, ¿vamos a permanecer viviendo en el pecado? ¿Vamos a seguir haciendo lo malo, haciendo lo mismo, desobedeciendo a Dios? Y él mismo contesta, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Ahora, nuestro problema no es realmente el pecado, ¿eh? De acuerdo a lo que dice aquí la palabra,
nuestro problema no es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, lo que tú has practicado en desobediencia a Dios. Mentira, engaño, vicio, infidelidad, robo, etc. Ese realmente no es tu problema. ¿Quieres saber cuál es tu problema? Tu problema es que no estás dispuesto a vivir para Dios, sino todavía quieres seguir viviendo para ti. Por el que dice ahí, mira, estamos en el capítulo 6 y dice el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el problema no es el pecado, el problema es que yo no he muerto al pecado. Y si no he muerto al pecado, sigo viviendo para pecar. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, se levantó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro problema con el pecado no es meramente el pecado. Nuestro problema con el pecado es que no queremos morir para el pecado, todavía queremos vivir pecando, porque si vivimos todavía en esta carne, en esta condición humana, entonces no vivimos para Dios. Y dice que debemos de morir al pecado para sepultar ese viejo hombre y levantarnos para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos? ¿Continuaremos haciendo lo mismo? Pensando que aún así la gracia va a abundar. Escucha bien, ahí está la gracia, ahí está el favor de Dios, ahí está el bien de Dios, pero podemos nosotros limitar la bendición, limitar el favor de Dios, la gracia de Dios, porque todavía no hemos muerto al pecado y no hemos soltado el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Déjame te leo algunos versículos aquí que nos van a ayudar a entender todavía mejor esto. ¿Cómo es la gracia? ¿Qué hace la gracia a nuestro favor? Y dice aquí en el capítulo 3 de Romanos, dale la vuelta un poquito atrás ahí a una hoja, y dice el verso 24, 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el primero de los beneficios de la gracia, nos redime, siendo justificados, nos justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo primero que hace la gracia de Dios. Vamos un poquito adelantito ahí, segunda de Corintios, en el capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 2, perdón. Segunda de Corintios 2 y el verso 13 dice: no, estoy mal, estoy viendo dos dobles números. Capítulo 8, perdón. Capítulo 8, verso 9, segunda de Corintios, hablando sobre la gracia, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oye, ¿cómo lo expresa Pablo hablando de la gracia de Jesús? ¿Cómo podrías tú un día decir: Señor, es que tú no me has mostrado tu amor, es que tú no me has mostrado cuánto me amas, es que tú no me has mostrado tu misericordia? Cuando Él dice aquí, ya saben, ya conocen la gracia, esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Colosenses capítulo 2, un poquito más adelante ahí. Colosenses capítulo 2 y el verso 13 dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, mira cómo opera la gracia, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos, ¿cuántos? Todos. Oye, híjole, yo pensaría que se equivocó con eso, nos hubiera perdonado unos cuantos. Y la otra parte hubiera dicho, ahora tú te esfuerzas, si quieres que te perdone los siguientes, ahora tú te esfuerzas, ¿verdad? Pero no, dice que nos perdonó todos los pecados. Y no solamente nos perdonó de boca, dice el verso siguiente, el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oye, qué victoria tan rotunda el Señor obtuvo para nosotros. Pero déjame, a veces nosotros nos engañamos y decimos, ya Dios me perdonó. Hay quienes de pronto dicen eso de la predestinación, eso de la supergracia, que ya una vez salvo, nada me puede llevar hacia atrás. Ten cuidado, porque Jesús en el capítulo 18 de Mateo da una enseñanza donde dice que aquel siervo que se le perdonó aquella deuda tan grande, mientras él debía 10,000 talentos, y se le perdonó toda su deuda, dice que cuando sale no pudo perdonarle a su consiervo, a su hermano, que él le debía 50 denarios. Y entonces dice que viendo los demás van con el amo, van con el Señor, y le dicen, aquel siervo a quien tú le perdonaste toda aquella deuda. ¿Cómo se llamaba ese siervo? Le puedes poner tu nombre, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos perdonó una deuda tan grande. Y él dice que no pudo perdonarle una ofensa pequeña a su hermano. Y dice que cuando lo escucha el Señor de aquel siervo, dice que lo manda a traer y le dice, siervo malvado, siervo perverso, toda aquella deuda te perdoné y tú no pudiste hacer lo mismo con tu hermano. Y ojo, dice que entonces le toma y le entrega. ¿A quién le entrega? A los verdugos. Y dice, no le dejen, no le suelten hasta que pague toda aquella deuda. Se reactivó la deuda. Vamos a tener cuidado, No vaya a ser que yo por andar de rencoroso, no vaya a ser que yo por andar ahí de rencilloso, no vaya a ser que yo por ahí andar abriendo la boca criticando al hermano, diga el Señor, a ver, llámenmelo, tráiganmelo y actívenle la deuda que yo le perdoné, porque está menospreciando mi gracia y mi sacrificio. Es por eso que con esta seriedad Pablo le habla a la iglesia de Roma, a los hermanos, y les dice, Dios quiere que la gracia sea abundante cada día más. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que esto abunde, para no estorbarle al propósito de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y él dice, vamos a quitar toda relación con el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? Alguien dirá, no, el pecado más grande, más atroz, ¿cuál es? El pecado que tú y yo estamos cometiendo todavía. Ese es el peor. Porque luego a veces decimos, no, espérame, yo no soy como fulano. ¿Te acuerdas de aquel que subió a la oración? ¿Verdad? Y dice que el fariseo estaba puesto de pie y oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, porque yo hago, porque yo mira cómo sirvo, mira, y no soy como los demás ni como este. Pero dice que el otro estaba postrado y golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Entiendes? No vaya a ser que nosotros, por no perdonar, por no soltar rencores, resentimientos, pecados, que a veces nosotros decimos es pequeño, no pasa nada, pueda ser que estemos estorbando la gracia, el favor, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? Y dice que ya hemos muerto al pecado. ¿Cuándo? Y el bautismo, y hablo esto porque vamos a tener bautizos el próximo domingo, el bautismo
Hay quienes dicen el bautismo es para que te salven. No, el bautismo no te salva. El bautismo es un acto público. El bautismo es un testimonio. El bautismo es algo representativo de lo que ya sucedió o está sucediendo en tu interior. El bautismo tiene 3 connotaciones: muerte, sepultura y resurrección. La muerte habla de que yo muero a la naturaleza vieja de pecado. Habla de que yo cuando muero sepulto aquel viejo hombre y aquellos recuerdos y aquellos deseos de venganza, aquellas acciones. Lo muerto se tiene que sepultar. Y entonces dice que ahí sucede algo maravilloso. Viene una resurrección. Y nosotros muchas veces solamente tratamos y duramos toda la vida tratando con matar al viejo hombre. Nuestra mayor victoria, desde luego, es aniquilar al viejo hombre. Pero si tú solamente tratas con matar ese viejo hombre que tiene conexión con el pecado, pero no llegas al punto donde tienes la victoria rotunda y completa, que es resucitar, levantarte en victoria, entonces la gracia no va a venir sobre tu vida en todo su potencial. Yo leía por eso el capítulo 1, verso 16 de Juan, donde dice: y gracia sobre gracia. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No solamente quiere traer gracia, quiere que sea gracia sobre gracia. Y hoy tenemos un nivel de gracia, y mañana, porque las misericordias, y la misericordia y la gracia son hermanas y van tomadas de la mano. La misericordia es la compasión, el amor de Dios, el amor de Cristo, pero la gracia es el favor, es el bien. ¿Me entiendes? Ahí es donde nosotros participamos y nos involucramos, que el favor de Dios aumente sobre nuestras vidas. Ahora quiero terminar y te voy a llevar nuevamente al libro de Lamentaciones. Solamente leíamos 2 versículos. Leíamos los versículos 22 y 23. Capítulo 3 de Lamentaciones, versos 22 y 23 lo leíamos al inicio. Los vuelvo a leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque si Dios no extiende su manto de misericordia, el pecado nos consume. Dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y son nuevas cada mañana por la grandeza de su fidelidad. 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Pero luego desde el verso 25 al 27 quiero leer esos 3, porque me gusta que empieza y dice: bueno es Jehová, bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos. Con el gordo, con el flaco, con el moreno, con el güero. Dios es bueno con todos. Pero dice que aquellos que esperan en él, aquellos que le buscan, esos tienen un trato preferencial de Dios. La bondad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios están ahí sobre su vida. Pero mira, luego dice el verso 26, nuevamente: bueno es esperar en silencio. ¿Cuál silencio? ¿A qué se refiere con el silencio? Bueno es esperar en silencio. Y hay veces que no es en tu silencio, ni en el silencio de tu entorno, ¿verdad? No es en el silencio de Dios. Porque hay veces que Dios guarda silencio. Y tú vienes con la premura, con la urgencia, ¿verdad? Y le dices: Señor, deja todo lo que estés atendiendo, por favor, que nadie más ore ahorita en esta noche, porque yo tengo una necesidad y Dios me tiene que oír a mí, ¿verdad? Dios, ahorita desconéctate de todo, atiéndeme a mí porque lo mío urge. Y estás ahí con oración.
nunca ayunas, pero ese día sí te nace, ¿verdad? Te nace ayunar y estás ayunando y clamando y le llamas a los líderes, le llamas al pastor, los de la alabanza, los sugieres, todos ayúdenme a orar. Y está la iglesia y está tu clamor, tu gemir, ahora sí con llanto, con súplica, con ruego, como dice la palabra, ¿verdad? Con cilicio y con ceniza. Y resulta que Dios ¿será que no te escucha? ¿Será que no te quiere atender? ¿O será que quiere tratar con tu corazón? Pero dice, bueno es esperar, cuando hay ese silencio, esperar en el Señor. ¿En qué vas a esperar en el Señor? En sus promesas. Porque Él nunca se desconecta de su palabra. Porque Él nunca se olvida, no omite su palabra, siempre va a cumplir su palabra, siempre. Y si Él no te está respondiendo, y mucho menos te está respondiendo como tú le sugieres o le exiges que te responda, y solamente hay silencio, entonces eso te debe dar una certeza de que Él está trabajando. Porque está guardando tu silencio, porque está ejecutando su palabra. Todavía no terminan los buenos. Vámonos al 27. Para que se cumpla esto primero de que bueno es Jehová a los que en Él esperan. Para que se cumpla esto de que bueno es esperar en silencio la respuesta, la salvación, el rescate de Jehová. Mira, hay este otro bueno, el 27. ¿Lo puedes leer? ¿Lo tienes ahí? Bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Cuál yugo? De Jesús. ¿Cuál yugo? Jesús dijo, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les voy a hacer descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas y lleven mi yugo. El yugo es aquello que nos une, nos vuelve uno con Él. El yugo, la unidad, donde no podemos caminar separados, donde no podemos tomar caminos distintos ni diferentes. Jesús dio una promesa, dijo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice, aprendan mi palabra, mis mandamientos, y si caminan en mis mandamientos, yo voy a tener un yugo con ustedes permanente. Todos los días de su vida yo voy a caminar con ustedes. Pero ¿sabes qué? A veces no nos gusta el yugo de Dios. A veces sentimos que nos estorba el yugo de Dios. Si tú vas a hacer un negocio, ¿verdad? Si tú vas a hacer un trato, vas a tomar una decisión, a veces sientes que te estorba el yugo de Dios. Que de pronto, ¿verdad? El compañero de la escuela, del salón, te dice, miren los exámenes, pero mira, yo ya conseguí aquí las respuestas. Y tú dices, ay, pero mi conciencia no me dice que no está bien. Pero no siento paz, ¿verdad? Como que no es lo correcto. Y entonces dices, pues me quito el yugo. Me estorba el yugo. Que de pronto en el negocio, ¿verdad? La declaración de impuestos. Y el contador te sugiere y te dice, mira, le podemos hacer de esta manera. Y el Espíritu te dice, no. Pero de pronto sientes que te estorba el yugo. Y podemos poner muchos ejemplos. Y Jeremías está diciendo, no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios,
Si no fuera por su misericordia, ya nos hubiera consumido el errar de nuestros caminos. Pero dice él, bueno es Jehová, bueno es Jehová. Tú vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida, sobre tus generaciones. Tú vas a ver su fidelidad. Bueno es esperar en silencio, y bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Porque hay quienes dicen, ¿verdad?, de manera muy inteligente, no, yo todavía estoy joven, yo todavía estoy chavo. Ya, eso de ir a la iglesia, eso de convertirse, eso de servir a Dios, pues ya más adelante. Ahorita quiero divertirme, quiero aprovechar mi juventud, ¿verdad? Y hay quienes de pronto dicen, vienen a la iglesia, ¿verdad?, desde chamacos, desde chiquillos, y luego se dan sus vacaciones, ¿verdad?, de 20, 30 años, y luego ya cuando llega el día que dicen, ah, sí, Señor, ya te quiero servir, ¿verdad? Pero ya resulta que ya las reumas, ¿verdad? Resulta que ya no tienen ni dientes, ni muelas, ni chimuelos, y dice, Señor, ahora sí ya estoy listo aquí para lo que tú digas, Señor. Y se dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya que te masticó allá el diablo, ¿verdad? Y te dejó como chicle, ¿verdad? Como chicle chupado. Ahora sí, Señor, aquí estoy listo, lo que tú quieras, ¿verdad? No, dice aquí, bueno le es al hombre, no es bueno para Dios. No pienses que Dios se sacó la lotería contigo y conmigo. Es bueno para nosotros. Nosotros somos los afortunados. Bueno le es al hombre llevar el yugo, y dice, desde su juventud. Tú conociste de la palabra ya grande, pues aprovecha los años que te quedan. Pero estás conociendo de joven, no te quites el yugo. No pienses que el yugo de Cristo te limita de las diversiones, te limita de las ventajas que este mundo te ofrece. Porque si te quitas el yugo, entonces quedas desamparado y se invalida esa palabra. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de jovencitas que conocieron de la palabra de Dios a su temprana edad, pero luego pusieron los ojos en un joven de allá de afuera? Porque lo veían bien machito, bien atlético, con carita, ¿verdad? Carita y verbo, las dos cosas, y les hablaba mi alma, mi vida, ¿verdad? Y el pastor le decía, mira, aquí hay muchachos, no, los de aquí están re feos, los de aquí no me gustan. Un pastor estaba preocupado hace años, me comentaba y me decía, quiero hacer eventos para convivir, que mis jóvenes convivan con jóvenes de otra iglesia. Dice, porque pues nuestras muchachas aquí se conviven tanto entre los jóvenes. Y una jovencita viene, me decía esto allá hace algunos años, dice, vino una jovencita y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Es que conocí a un muchacho allá ahora que fui a California y pues nos estamos tratando. Hija, pero ni siquiera sabes quién es. Es cristiano, pero ¿estás segura? Mira que hay tan buenos partidos, ahí está fulanito. Ay, guácala, dice. Pareciera que le agarro la mano a mi hermano. Dice, porque conviven tanto los muchachos entre ellos, que se ven como hermanos, como de la familia. Y entonces andan poniendo los ojos allá afuera, ¿verdad? Con el que trae los pelos parados, el que trae el pantalón acá, que casi le llega el tiro a la rodilla. ¿Por qué? Porque no queremos, nos estorba el yugo. Y termino. Dios quiere que sea su gracia en tu vida, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, favor de Dios, la bondad, la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Y Pablo nos da un tip muy claro, dice, ¿vamos a seguir pecando pensando que aún así la gracia de Dios va a aumentar? Y la respuesta dice, no, en ninguna manera, porque se supone que tú y yo ya hemos muerto para el pecado y ahora vivimos para Cristo. Amén. Iglesia, ¿por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones en esta noche?